Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como saben, una institución de diplomacia pública que pretende servir de puente entre España y el mundo judío y que depende del Ministerio de Exteriores de España, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, y que, como decíamos, pretende acercar la cultura del mundo judío a España a través de actividades culturales como la que hoy nos trae aquí, esta conferencia, en la que ahora les adelantaremos algún detalle, pero que va a correr a cargo del historiador israelí Raanan Rein, a quien agradecemos mucho que hoy nos acompañe aquí. Raanan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Raanan Rein forma parte, y por eso también ha llegado al Centro Sefarat, forma parte del grupo de investigación Genealogías de Sefarat, pero además Raanan, como decíamos, historiador y está a cargo de la cátedra Elías Souraski, una cátedra de historia española y latinoamericana de la Universidad de Tel Aviv, de la que, por cierto, además fue vicepresidente. Raanan hoy nos va a hablar de una figura muy importante para los judíos de Marruecos y también para los judíos de Egipto, que fue Max Mazzin. Nos va a contar la historia de este hombre, de esta figura tan clave, tan importante, y de cómo ayudó a salvar la vida de muchos judíos, ¿no? y la labor de acogida que realizó. Así que, Raanan, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, gracias por la introducción, Israel, y gracias a las autoridades de la Casa Sefarat Israel por esta invitación de dictar una conferencia en el marco de las actividades de Casa Sefarat. Y mi conferencia hoy está basada en una ponencia que presenté hace un par de meses en el Instituto Cervantes de Tetuán, sobre Max Mazzin, la evacuación de los judíos de Marruecos, pero también la ayuda española a los judíos de Egipto. Hace poco tiempo la familia de Mazzin ha encontrado una foto sin anotación en la cual se ve a Max Mazzin recibiendo un diploma. Se trata de la condecoración otorgada por el Mossad israelí en el año 2001, en virtud de su destacada labor a lo largo de varias décadas. Dice el diploma, y cito el texto: certificado de reconocimiento y agradecimiento a Max Mazzin, un luchador secreto que entregó su alma y contribuyó con todo su corazón a la actividad secreta del Estado de Israel. Fin de cita. El ex agente del Mossad, Avner Azulay, que había dirigido la oficina de los servicios secretos israelíes en Madrid en los años 70, ha reconocido esa foto tomada durante el acto de entrega, en el cual también el mismo Azulay estaba presente. Y en la foto se ve a Max Mazzin junto al legendario director del Mossad, Meir Amit, quien le entregó el diploma. Amit fue director del Mossad en los años 60, años en los que Mazzin colaboró en el reclutamiento de Otto Skorzeny para la operación Damocles, la campaña encubierta de Israel dirigida contra científicos y técnicos alemanes que anteriormente habían trabajado en el proyecto de cohetes de la Alemania nazi y ahora estaban desarrollando este mismo tipo de armamentos para Egipto. En los años 60, Max Mazzin también colaboró para conseguir la ayuda española para evacuar a los judíos de Marruecos primero y de Egipto después. El diploma entregado a Max Mazzin se llama en hebreo Yakir HaSeter. Recién en el año 1992 empezaron los servicios secretos de Israel a premiar de este modo a gente que había colaborado en forma voluntaria en distintas operaciones del Mossad. La primera en recibirlo fue Shulamit Kishik Cohen. Nacida en Argentina en 1917, emigró de niña a la Palestina del mandato británico, es decir, la Palestina que estaba bajo el mandato británico, y a los 16 años se casó con un
comerciante judío libanés. La pareja vivió en Wadi Abu Jamil, el barrio judío de Beirut, y tuvo 3 hijos. Kishi Cohen recopilaba información de Líbano y Siria entre 1947 y 1961 y ayudó al Mossad a llevar a Israel a los judíos de ambos países, Siria y Líbano. Entonces, Massin fue, por lo tanto, uno de los primeros en recibir este diploma de reconocimiento de manos del ex jefe del Mossad. La tarea de Meir Amit se apoyó en muchos otros hombres, agentes del Mossad o colaboradores locales en distintos países, como Max Massin en el caso de España. Y esta breve conferencia se centra en el rol jugado por Max Massin junto con varias otras personalidades judías en España. Algunos formaban parte de la comunidad judía, otros eran judíos prominentes en la sociedad española, pero no es que necesariamente estaban afiliados a la comunidad, esta pequeña comunidad judía madrileña de aquellos años. Primero algunas palabras acerca de la biografía de Max Massin. Nacido en un shtetl en Bielorrusia en 1923, Massin fue un sobreviviente de la Shoah. Los alemanes mataron a sus padres y a su hermana Ida, pero Max y su hermano, Saúl se llamaba, lograron escapar a la Unión Soviética. Al terminar la guerra pasó por Polonia y Alemania hasta que logró llegar a Bélgica, donde tenía un tío. En 1950 vino a Madrid a cobrar una deuda, no logró conseguir lo que le debían, pero sí se enamoró del país y decidió quedarse en España, en la capital española, en Madrid. A pesar de su condición de judío en una España nacional católica, con una notable presencia de la Falange y una enorme influencia de la Iglesia, Massin logró dentro de poco tiempo entrar en las altas esferas de la sociedad española y tejer una red de contactos que le aseguraron el éxito como empresario y emprendedor. Desde fines de los años 50 sirvió como vicepresidente de la Comunidad Judía de Madrid. De hecho, como presidente, porque en aquel momento el entonces presidente Luis Blitz tenía una salud muy precaria, y se eligió Massin como presidente de la comunidad a principios de los años 60. Durante la década de su presidencia logró el reconocimiento oficial por parte de las autoridades franquistas de la comunidad judía. Estableció la amistad judeo-cristiana, que jugó un papel pionero en muchos sentidos con respecto a las relaciones entre católicos y judíos, y consiguió el permiso para la construcción de la primera sinagoga en España desde la expulsión de los judíos a fines del siglo XV, la sinagoga de la calle Balmes. Además, fue un Sayán, como decimos en hebreo, del Mossad en España, y jugó un papel importante, como dije, en la salvación de muchos judíos de los países musulmanes en aquellos años. Cuando aquel enero de 1960 ya se habían retirado casi todos los invitados, y mientras el festejo de la boda de Max y Atara Massin llegaba a su fin, un hombre seguía allí sentado. Se trataba de Isaac Shamir, quien conversó con Massin hasta altas horas de la madrugada. Su presencia en la fiesta daba cuenta de una sólida amistad basada en el mutuo compromiso con las causas judías y sionistas, compromiso que ambos sostenían hasta sus últimos días. Shamir y Massin compartían también aspectos fundamentales de su identidad, producto de los mismos orígenes y visiones políticas. Shamir había nacido también él en un shtetl, en un pueblo judío de Bielorrusia.
a solo 140 kilómetros de la Gorodea natal de Max Massin. Siendo joven, Shamir se unió a Betar, rama juvenil del sionismo revisionista, en cuyas filas también se había formado Massin. Los padres de Shamir y sus dos hermanas fueron asesinados en el Holocausto, como los padres y la hermana de Massin. Los pueblos donde ambos habían nacido fueron liquidados o barridos por el exterminio nazi y unos muy pocos judíos habían sobrevivido. Pero lo que los unió una década después de terminar la Segunda Guerra Mundial, después de finalizada la guerra, fue el trabajo de Shamir al servicio del recién nacido Estado de Israel. Shamir era agente del Mossad desde 1955 y antes de eso había sido líder de la organización sionista paramilitar Lehi, los luchadores por la libertad de Israel, quizá más conocidos con el despectivo mote de la banda Stern, un mote acuñado por los británicos. Desde mediados de los años 50, Shamir comenzó a operar con base en París y no tardó mucho tiempo en cruzarse con un distinguido y joven hombre de negocios que visitaba con frecuencia la capital francesa en sus viajes entre Madrid y Bélgica. La estrecha relación cultivada entre ambos llevaría a Max Massin a transformarse en hombre de importancia para el Mossad israelí. Sus servicios resultaron clave, al menos en dos operaciones de mucha importancia. La evacuación de los judíos del recién independiente Marruecos a través de España y la operación Damocles, que intentaba poner fin al trabajo de los científicos alemanes en el marco del programa misilístico egipcio. Cabe aclarar que aproximarse al vínculo entre Max Massin y el Mossad, eso implica un doble desafío. Los servicios secretos israelíes no suelen ofrecer sus archivos al escrutinio público, así que los investigadores no tenemos acceso libre a la documentación relevante, y el Mossad ha hecho del secreto uno de sus distintivos sellos. Por otra parte, Max Massin guardó absoluta reserva en cuanto a este tema hasta el final de sus días. Entonces, por estas razones, solo es posible conocer una pequeña porción de esta fascinante historia, de este fascinante aspecto que formó parte de la vida de Max Massin. Incluso en cuanto a lo poco que podemos saber, muchos detalles se han perdido para siempre, extinguidos junto a la memoria de personas que ya no están con nosotros. Sin embargo, valiosos testimonios obtenidos directamente en entrevistas que hice con ex agentes del Mossad, así como investigaciones que dieron cuenta de la participación de Massin en importantes operaciones, son evidencia suficiente, por lo menos así creo yo. Desde la independencia de Marruecos en 1956 y más aún desde su incorporación a la Liga Árabe en 1958, la vida de los judíos en este país se tornó difícil. Su progreso comenzó a verse obstaculizado al tiempo que se restringía su emigración a Israel. La visita del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser en enero de 1961 trajo consigo la agitación antijudía ya practicada en Egipto. Cientos de judíos fueron arrestados, abundaron los atropellos y ultrajes, mientras los periódicos promovían hostilidad hacia la entidad sionista imperialista, entre comillas. En tal contexto, la decisión de emigrar a Israel se iba fortaleciendo cada día en el alma de más y más judíos marroquíes. Para entonces ya había unos 120,000 judíos
de origen marroquí en el Estado de Israel, y se estimaba en aquel momento que otros 200.000 seguían viviendo en territorio marroquí. Durante 5 años, entre 1957 y 1961, el Mossad iba a procurar la evacuación de Marruecos de decenas de miles, y esta migración clandestina a Israel sería posible gracias a cruces fronterizos por vía terrestre. La ciudad de Tánger, que había sido un protectorado internacional antes de incorporarse al Marruecos independiente, y los puertos mediterráneos en Ceuta y Melilla, enclaves españoles en Marruecos, serían claves. Las caravanas de migrantes que llegaban a Tánger, Ceuta y Melilla abordaban balsas y navegaban hasta tocar Gibraltar bajo dominio británico, o los puertos españoles de Algeciras o Málaga. El Mossad adquirió para la operación un antiguo campamento militar entre Algeciras y la línea de la Concepción, en la frontera con Gibraltar. En este campamento, donde operaba también la agencia judía, los evacuados recibieron alimento y descanso antes de seguir su viaje hasta otro campamento para migrantes ubicado en Marsella, en Francia. La mayoría siguió la ruta descrita, y desde suelo francés partieron nuevamente hasta llegar a Israel. Un grupo de judíos marroquíes que contaban con pasaportes válidos y el visado correspondiente se ahorraban parte del trayecto, porque una vez llegados a Tánger podían viajar a España en vuelos regulares. Pero en cualquiera de los dos casos, tanto la cooperación del cónsul británico y su par español en Tánger fue vital para la obtención de permisos de tránsito. Además, los cónsules españoles en Casablanca y en Fez otorgaron las visas de entrada en Melilla sin informar a las autoridades marroquíes. La cooperación de los diplomáticos ingleses se debió a un acuerdo celebrado entre los gobiernos de Israel y Gran Bretaña. La cooperación con el régimen franquista, por el contrario, fue extraoficial, quedando en manos del Mossad y la inteligencia española. Tal coordinación entre servicios de inteligencia resultaba imposible sin hombres de confianza para ambas partes, y según Aaron Scherf, antiguo director de las divisiones Bitzur y Tevel del Mossad israelí, la función de Max Massin como enlace entre los dos países fue crucial. Me dijo Scherf, y voy a citar de mi entrevista con él: no sé cómo consiguió Massin convencer a las autoridades españolas para que permitieran la entrada de tantos judíos en estos dos enclaves y de ahí a la península. Como resultado, varios cientos de judíos, si no miles, deben su independencia a Max Massin. Era un mago. Su valentía, su resolución y su inteligencia fueron cruciales para nuestra causa. Fin de cita. Al parecer, entre las gestiones realizadas por Max Massin como parte del operativo de evacuación de Marruecos, estuvo una visita al ministro del Ejército, Agustín Muñoz Grandes, en compañía de Isaac Salama Benatar. Los Salama se contaban entre las familias judías más ricas del Marruecos español. Habían apoyado a Franco desde el alzamiento, ¿no?, contra la República en el verano de 1936, y sus barcos, que llegaban cargados de cereales desde los Estados Unidos a Tánger, abastecieron a crédito al bando nacional. Franco nunca dejó de reconocer el apoyo de los judíos marroquíes, de la familia Salama en particular. De hecho, la relación siguió estrechándose cuando a finales de los años 40 y principios de los años 50, los Salama presionaron al joven Estado de Israel para que no votase en contra de España en la Organización de Naciones Unidas, con
tales antecedentes, no es de extrañar que Isaac Salama tuviese llegada directa a Muñoz Grandes. Una paradoja de esta historia, que seguramente no escapaba a la vista de Max Massin mientras estaba sentado con Muñoz Grandes, fue que este militar había sido jefe de la División Azul, enviada al frente ruso bajo mando alemán. El español, este militar español, había sido condecorado por el mismo Adolf Hitler. Sin embargo, los tiempos habían cambiado y durante la visita de Max Massin e Isaac Salama acordó cooperar. Sin acuerdos internacionales, aunque con más de un apretón de manos, había quedado pactada la coordinación entre el Mossad israelí y los servicios de inteligencia españoles de la segunda sección del Estado Mayor del Ejército bajo mando de Muñoz Grandes. Según el ex jefe del Mossad, Israel, a principios de 1960, Franco había ordenado a la presidencia del gobierno cooperar con los servicios secretos de Israel en la evacuación clandestina de los judíos de Marruecos. Las autoridades españolas facilitaron a los agentes del Mossad los pasaportes españoles que les permitieron llegar a Marruecos sin solicitar visado, pretendiendo ser comerciantes o turistas. A estos agentes se les permitió también utilizar Ceuta y Melilla como puntos de salida. El Mossad contó también con guías españoles que dirigieron las caravanas de migrantes a través del verde y montañoso Rif marroquí hasta llegar a Melilla. Asimismo, la operación contó con el apoyo de la Legión, que, informada de cada detalle, permitió la salida de judíos de Tánger y Tetuán para que llegasen a Ceuta. Solo entre la primavera de 1960 y el invierno de 1961, casi 3.000 judíos marroquíes lograron llegar a Israel como parte de esta operación. Y Max Massin viajó varias veces a Tánger, manteniendo estrechos contactos con autoridades israelíes y españolas, según el testimonio de Eli Chetrit. Isaac Salama, por su parte, colaboraba como enlace entre la Dirección de Colonias y Marruecos de la presidencia del gobierno y así hizo su propio aporte. Mantener el secreto resultaba vital para el régimen de Franco, que, temiendo la posibilidad de una invasión marroquí de los enclaves españoles, deseaba evitar cualquier motivo de conflicto. En una entrevista con el diario El País a principios de 1989, Israel, el jefe del Mossad, dijo, y cito: "La ayuda española en el rescate de judíos marroquíes de paso hacia Israel de 1957 a 1961, una ayuda discreta, constante y totalmente desinteresada, nos permitió hacer salir de Marruecos clandestinamente a cerca de 25.000 judíos que, tras una breve estancia en territorio español, partían hacia Israel. Esta epopeya habría sido imposible sin la cooperación tácita de los españoles. Las autoridades españolas no tomaron nunca medidas para detener o prohibir la flota de refugiados judíos que llegaban clandestinamente a su territorio". Fin de cita. En una ocasión algo salió mal y un grupo de judíos fue descubierto en Tetuán. Acusados de intentar abandonar el país ilegalmente, fueron encarcelados. Los intentos de la dirigencia judía local de liberarlos fracasaron. Cuando Max Massin fue notificado, viajó sin demoras a Tetuán, quizá reviviendo en sus recuerdos su propia huida clandestina de la Polonia soviética junto a un grupo de maltrechos y asustados sobrevivientes. En Tetuán se encontró con un socio comercial que tenía allí, llamado Sidi Baraka, y junto con el vicepresidente de la comunidad judía de Tetuán, Moisés Hassan, los tres se fueron a una reunión con el director de seguridad
en el lugar. Se llamaba Ben Osman. Lograron negociar la liberación de los detenidos que continuaron viaje a Israel por la ruta prevista. Y esta historia nos contó en una entrevista Pinchas Ben Baran, con una memoria perfecta. Tengo el testimonio grabado por video, pero para esta conferencia vamos a seguir adelante. Las cifras varían según las fuentes, pero sin duda varios miles de judíos fueron evacuados de Marruecos durante la operación llamada en hebreo Yachin, con la ayuda española. No pocos judíos marroquíes se quedaron en Madrid por aquellos años, integrándose a la comunidad judía y asumiendo incluso cargos de liderazgo en la misma. El caso más notable fue el de Samuel Toledano, quien llegó con su familia a fines de los años 50 e ingresó en la junta directiva en 1961. A mediados de esta década, caracterizada por el crecimiento de la comunidad bajo el liderazgo de Max Massin, Toledano fue su vicepresidente y compañero en numerosos e importantes proyectos, tales como la amistad judeo-cristiana y la construcción de la sinagoga en la calle Balmes. Una segunda paradoja de esta historia es que debido al carácter secreto de la operación, los sefardíes de origen marroquí que se sumaron a la comunidad judía de Madrid y pasaron a ser su mayoría, jamás supieron que Max Massin había hecho posible su evacuación. Sin dudas, muchos de quienes a finales de la década de los 60 lo criticaron con dureza y forzaron su salida de la comunidad, habrían tenido una actitud distinta de saber que el mismo hombre al que cuestionaban como autoritario los había ayudado de manera desinteresada por el simple hecho de ver en ellos a sus hermanos judíos. En el prólogo que Max Massin escribió para el libro de Federico Isart, un libro titulado España y los judíos en la Segunda Guerra Mundial, publicado en 1973 con el auspicio del Ministerio de Asuntos Exteriores, Massin enfatizó la salvación de judíos por parte de diplomáticos españoles durante la Segunda Guerra Mundial y agregó, y vuelvo a citar, años más tarde, testigos presenciales me han referido también como en otras fronteras, esta vez marítimas, guardias civiles entraban hasta medio cuerpo en las aguas para llevar en volandas hasta la orilla niños, ancianos e impedidos judíos que bajo protección de la noche conseguían arribar ilegalmente a costas españolas en pequeñas embarcaciones de fortuna que más de una vez se hundían en el mar. O aquel mítico Barber que, solicitado para recibir y alojar refugiados, no puso más que una condición para desarrollar una difícil e intensa actividad que iba en detrimento sensible de sus ocupaciones profesionales. No percibir ningún tipo de remuneración por ayudar a unos hombres que no conocía y que probablemente no volvería a ver en su vida. Fin de cita. Y según los hijos de Max Massin, su padre mantenía durante muchos años una amistad con este Barber de las Islas Canarias. Antes de poder realizar con éxito la evacuación judía de Marruecos, el Mossad había planeado hacerlo a través de la colonia española de Ifni en 1958. Para aquel plan, finalmente descartado, se había contado con el visto bueno del entonces subsecretario de la presidencia, Luis Carrero Blanco, ante quien Max Massin había hecho las gestiones. Según el ex agente del Mossad, Avner Azulay, Max, y cito, utilizó todos sus contactos para ayudar a los judíos marroquíes a emigrar e hizo un trabajo extraordinario. Más tarde, en junio de 1967, Max también ayudó en la evacuación de los judíos de Egipto.
fin de cita. Y así pasamos a reseñar en forma muy breve también la ayuda de España, de diplomáticos españoles, pero también de dirigentes de la comunidad judía madrileña, sobre todo de Max Massin, en la evacuación de judíos de Egipto. El 5 de junio de 1967 estalló la Guerra de los 6 días y a los pocos días, ante lo que parecía ser un déjà vu de lo ocurrido luego de la Guerra del Sinaí en 1956, la comunidad judía de Madrid se dirigió al general Franco. Como una década antes, le pedían protección para los judíos de los países árabes, acusados como agentes al servicio de Israel y acusados en nombre de la seguridad nacional egipcia o de otros países musulmanes. La carta que denunciaba la nueva ola de persecución llevaba las firmas de Max Massin, presidente de la comunidad, y Samuel Toledano, vicepresidente. Y peticiones similares llegaron también de organizaciones judías internacionales o norteamericanas, a la Embajada Española en Washington, a la Delegación Española en Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Mientras se sucedían los pedidos, el gobierno español hacía públicas declaraciones de apoyo a la posición árabe, exigía el retorno de los refugiados palestinos a sus hogares y el establecimiento de la paz en Oriente Medio sobre la base de la resolución de la ONU acerca de la partición de Palestina, la resolución de noviembre de 1947. Sin embargo, una vez más, el general Franco vislumbró la posibilidad de cambiar el curso de acción adaptándose a las nuevas circunstancias y decidió acceder a las peticiones judías. Antes de transcurrir, unos pocos días, ¿no?, desde la sorpresiva y abrumadora victoria militar israelí, llegaron precisas instrucciones a las legaciones españolas en Egipto, Líbano, Libia, Túnez y Marruecos. Cuando los judíos se presentaban solicitando ayuda, dijo, la circular fuesen sefardíes o no, así se aclaraba en las instrucciones, los diplomáticos de cada embajada debían considerar la posibilidad de ejercer los medios de protección disponibles siempre con el acuerdo de las autoridades locales. En el caso puntual de los diplomáticos españoles en el Cairo, se los instruyó de manera tal que si el gobierno egipcio estuviese dispuesto a permitir la salida de los judíos, debían proporcionar los documentos y la ayuda necesaria para hacerlo. Desde Madrid se enfatizaba el carácter netamente humanitario, ¿no?, de esta ayuda brindada a los judíos y se reafirmaba el apoyo de España a la causa árabe. El panorama fue alarmante, sin duda alguna, y tenemos distintos informes de diplomáticos españoles acerca de las persecuciones de los judíos en Egipto, y el embajador español en el Cairo, Ángel Sagaz, hizo peticiones para la liberación de los judíos detenidos. Solicitaba también el permiso para que quienes lo desearan pudieran abandonar el país. En su cuidado pedido diplomático, Sagaz recordó que no había ninguna razón para dudar de la amistad española hacia los países árabes, y prueba de eso fue la ausencia de relaciones diplomáticas entre España e Israel. El embajador español aseguró también que los judíos emigrados de Egipto no serían usados como instrumentos de propaganda en contra del régimen de Nasser y que su destino final no sería Israel, sino varios países europeos o países americanos, y efectivamente así fue.
A fines de agosto de 1967, el presidente de la comunidad judía del Cairo visitó al embajador español para agradecerle personalmente todo lo realizado, y también con la ayuda española podían sacar varias colecciones de manuscritos antiguos de varias sinagogas egipcias, y así se salvaron. La asistencia humanitaria española permitió que más de 1.500 judíos abandonasen Egipto hasta 1969. Cientos de ellos habían sido liberados de cárceles y campos de detención gracias a las enérgicas gestiones del embajador Ángel Sagás, que había podido obtener los listados que contenían los nombres de los detenidos por una vía indirecta, y Max Massin también aquí jugó un papel importante. Se trataba de listas elaboradas con información proveniente de Egipto, que llegó al Comité Judío Americano en Washington. El Comité Judío Americano de Washington envió las listas a Massin en Madrid, y Massin y Toledano, en calidad de presidente y vicepresidente de la comunidad, las hicieron llegar al Palacio de Santa Cruz para que después fuesen utilizadas por la embajada española en Egipto. Y Max Massin después hizo todo lo posible para recordar la ayuda tan importante del embajador español Ángel Sagás. Voy a pasar a unas palabras de conclusiones por la limitación del tiempo que tengo a mi alcance. La evacuación de judíos marroquíes y egipcios sentó las bases para la cooperación española futura en otros países árabes. Ya en 1967, los embajadores de España en Bagdad y Trípoli habían realizado esfuerzos en favor de los judíos en riesgo, aunque sin éxito debido a la fuerte oposición de autoridades iraquíes y libias. También el gobierno de Siria fue severo ante los intentos de España, considerándolos como una injerencia en asuntos internos. Pese a los obstáculos, cuando en 1972 Tzvi Zamir, el entonces jefe del Mossad israelí, solicitó ayuda a su homólogo español, varias decenas de judíos pudieron salir de Siria y abandonar este país, pasando por Líbano y portando documentos españoles. De manera similar, cuando en 1974 comenzó la guerra civil libanesa, las autoridades españolas facilitaron la documentación que hizo posible la partida de decenas de judíos libaneses. El embajador español en Egipto, Ángel Sagás, falleció en 1974, y como dije, Max Massin le rindió el debido homenaje por la ayuda brindada a los judíos egipcios. El acto formaba parte del incansable esfuerzo de Massin para contribuir al establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel. La ceremonia tuvo lugar en Ginebra. Estaba ahí la viuda del diplomático español, y fue auspiciada por la Asociación Hebrea de España, organización que había creado Massin para actuar sin restricciones de las comisiones directivas de la comunidad judía madrileña o de la amistad judeo-cristiana. También por iniciativa de Max Massin, a través de la Asociación Hebrea de España, se plantó un bosque en memoria del diplomático español en Israel. Por su parte, Max Massin tenía que pagar un precio alto, muy alto, por los servicios prestados al Estado de Israel y al Mossad israelí, sea en el caso de la evacuación de los judíos de varios países árabes, o el caso de la operación contra los científicos alemanes en Egipto. En 1973, cuando un grupo de Septiembre Negro logró asesinar a un agente del Mossad en Madrid,
¿no? En el centro de la capital española. Intentaron también secuestrarlo a Masin, pero por suerte él estaba fuera del país. Y en 1980 asesinaron por error a su vecino mientras Masin dormía en su casa. Pero esta historia ya excede la temática de esta conferencia. Van a poder leerla en la biografía que hemos creado. Esperamos poder nada más. Muchísimas gracias, Ranan, por esta fantástica conferencia de una vida tan interesante como la de Max Mazin. Te agradecemos muchísimo, además, todos los datos que nos has aportado y esperamos que a nuestra audiencia le haya interesado tanto como a nosotros, porque realmente ha sido muy interesante. Así que muchísimas gracias, Ranan. Gracias a ustedes. Gracias a todos también los que nos han seguido durante esta tarde. Les esperamos en próximas actividades del Centro Sefarat Israel.